En el año 2012 llegué a México y uno de los primeros cargos que pronto asumí fue el de entrenador de la selección mexicana de rugby a 15. Un rol que disfruté muchísimo durante nada más y nada menos que una década y al que siempre traté de honrar de la mejor manera que he sabido por México, por los jugadores y por la comunidad que representamos. Meses más tarde de asumir ese rol, vendría el primer encuentro contra la selección de USA South en la Life University de Atlanta. Lo cierto es que yo no conocía a los jugadores, vi partidos, les pude observar por vídeo, visité entrenamientos, partidos locales y estuve estudiando los listados de años anteriores y hablando incluso con algunos entrenadores. Después de darle muchas vueltas y tratando de visualizar un proyecto en el largo plazo, empecé a cambiar un poquito mi mirada y observar un poquito más a los jóvenes, a la selección mexicana de rugby menores de 19 años el año anterior. Y en ellos me centré justamente para construir un equipo de futuro. Muchos de ellos, de hecho, debutarían en aquel partido contra USA South en enero y serían la base del equipo durante la siguiente década. Una base compensada, entre otras cosas, por la veteranía de ciertos jugadores mucho más experimentados. Pero la clave pasaba no solo por desarrollar una planificación técnico, táctica y física de los jugadores, algo que es fundamental, sino por construir una cultura que permitiera sentar las bases del cómo caminar juntos, cómo establecer conexiones, cómo aprender a sufrir juntos por una misión que mereciera la pena. Y para todo ello necesitaba un aliado, el capitán. Una persona que encarnara los comportamientos que yo pensaba que eran los necesarios para acercarnos poco a poco a nuestra misión, pasar del 76 del mundo a romper la barrera del top 50 en menos de 4 años. Una persona capaz de honrar esos comportamientos cada día, a través obviamente de su ejemplo, contagiarlos, promoverlos al resto del equipo, pues la cultura de nuestro equipo la estamos construyendo desde el momento en que reclutamos, cómo formamos y cómo reconocemos a los miembros de nuestro equipo. En algunas ocasiones la elección del capitán lo cierto es que la ha dejado en manos de los jugadores. En otras ocasiones hemos elegido entre los jugadores y el propio staff. La decisión de cómo elegirlo la he tomado en relación a la madurez del equipo o qué tanto se conocían entre ellos. En aquella ocasión opté por elegirlo yo, en base a esos comportamientos que había muy necesarios para caminar lo más directamente posible como un Tomahawk, como ese misil, hacia nuestro objetivo final. Tras hacer visorías en los partidos, hablar con entrenadores y después de 3 días muy intensos de concentración en el Comité Olímpico Mexicano, con una preselección nacional, lo vi muy claro. Acabando la última sesión de entrenamiento y antes de concluir la concentración, me acerqué a Francisco Echeguren, el que era entonces presidente de la Federación Mexicana de Rugby, quien había venido al cierre del evento, y le dije: mira, Francisco, ya tenemos capitán. Max Dweck liderará a este grupo al mayor crecimiento de toda su historia. ¿Te parece bien? A lo que él me contestó: yo no me meto en lo deportivo, ahí mandas tú. Te quiero compartir algunos de los motivos por los cuales elegí a Max como capitán. Motivos que van mucho más allá de lo técnico, lo cual es imprescindible, pero no suficientes para ser un gran capitán. Un capitán, además de lo técnico, tiene que ser excelente en lo humano. Por todo esto, siempre he prestado mucha atención a los jugadores de mis equipos, no solo por lo que hacen en la cancha de juego, cuando tienen el balón, cuando brillan, sino por lo que hacen cuando no están con la pelota en sus manos, cuando no están en la cancha, por cómo se levantan tras cada caída, por cómo ayudan a su compañero cuando hay un error, por cómo hacen las cosas fuera de la cancha y cómo se relacionan con el equipo. Sam Walker, en su libro Capitanes, la fuerza oculta detrás de los mejores equipos de la historia, desarrolla 7 rasgos que tienen en común los capitanes de élite. Te quiero compartir hoy 4 de ellos que más destaco y identifico en Max. 1. Extrema tenacidad y capacidad de concentrarse en la competición. Max fue un capitán que rápidamente compró el proyecto de escalar más de 26 posiciones en el ranking mundial en 4 años y trabajar para ello de manera obsesiva tanto dentro de la cancha, al margen de los problemas que hubiera extra competitivos, e incluso hacerlo estando lesionado en varias ocasiones, sumando al equipo desde diferentes formas para que el objetivo competitivo se cumpliera. 2. Un juego agresivo que pone a prueba los límites de las normas. Y sí, lo cierto es que Max, un jugador muy experimentado, tiene un juego muy agresivo en el combate y en ciertas fases del juego muy al límite de las normas, sobre todo en las áreas donde él era un especialista. 3. Disposición a realizar un trabajo ingrato en la sombra. Quizás esta sea una de las principales características de Max, pues no era un jugador como muy espectacular en lo técnico, ni una persona que realizara muchas anotaciones. Por su posición en el campo y por su perfil de persona, Max se encargaba de hacer el trabajo sucio, el de remangarse, el que yo llamo trabajo de contribuciones invisibles, el de hacer lo que sea necesario que se tenga que hacer para ayudar a que el equipo gane, aunque sea desde la sombra
sin buscar el mérito y ni mucho menos el reconocimiento. Y 4, la capacidad de motivar a otros con apasionadas exhibiciones no verbales. Y esto tiene que ver un poco con el punto anterior. Max era un jugador de acción y una persona que incluso llegaba al límite físico, jugando, como os he dicho antes, lesionado en varias ocasiones y soportando dolores extremos. Max, un líder silencioso que no destacaba por las típicas arengas escalofriantes prepartido, sino por acciones muy concluentes, comprometidas, constantes y contundentes que hablaban mucho más alto que cualquier impacto de cualquier discurso a lo William Wallace. Y al margen de estos 4 rasgos que destaca Sam Walker en su libro, quiero poner uno sobre la mesa que sin duda ha sido la huella dactilar de Max Dubek como capitán y líder de la selección. Su capacidad de estar constantemente comprometido con el equipo, con la meta, con el país y su deseo por contribuir, sea desde la posición que sea, al rugby mexicano. Gracias Max, serpiente número 74, por una década al servicio del rugby mexicano y por hacerlo desde una tremenda humildad y generosidad, 2 comportamientos que vi en ti desde el primer día que consideré la esencia del ADN del diseño de la serpiente del futuro en aquel momento y que hicieron historia, no solo rompiendo la barrera del top 50 en 3.5 años, sino en llegar a escalar 35 posiciones en el ranking mundial. Gracias por representar a México con orgullo, con compromiso y con pasión. Y tú como líder, ¿qué destacaría tu equipo de ti? ¿Honras cada día esos comportamientos que os van a acercar a vuestra meta? Y reflexiona y recuerda, el primero o la primera en construir la cultura de tu equipo eres tú, no por lo que dices, sino por lo que haces de manera consistente.